6 y 7. Gracias, mi hija. Dios te bendiga. Segunda de Samuel 6, 6 y 7, dice la palabra. Pero cuando llegaron a la era de Nacor, Uza extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Verso 7. Y se encendió la ira del Señor contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Mire, las Américas, la versión Las Américas dice por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. El verso 7, si me lo pueden poner en la versión Reina Valera. Pero vamos a darle gloria al Señor primeramente. Padre, te damos gracias, bendito sea tu nombre, Señor. En esta mañana, este mediodía, venimos delante de ti, Dios, a darte la gloria, la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Toda la alabanza, todo nuestro ser. En el nombre de Cristo recibe, Dios bendito. Mas ahora, Señor, bendícenos una vez más a través de tu palabra, Señor, nuestras vidas. Háblanos. Yo sé que tienes algo especial para mí, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Glorifícate, Señor, en tu palabra, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bien, aquí dice, y se encendió la ira del Señor contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. El verso 7, irreverencia. Mire lo que dice acá. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Mire, temeridad. Son dos términos muy parecidos, muy similares, que enseguida vamos a ver. En la Reina Valera dice temeridad. ¿Y qué es temeridad? Falta de temor. En este caso, no hay temor de Dios. Y eso pasó con Uza. Tremendo. Y cuando dice irreversible, en esta versión dice irreverente. En la versión Las Américas dice irreverente. ¿Qué es irreverente? Mire, estoy buscando el diccionario. La palabra irreverente es falta de respeto. Por favor, no sea irreverente, no sea irrespetuoso. Falta de respeto. Estamos hablando un accionar en contra o hacia Dios. Falta de respeto, miren, hermanos. Atrevido también significa. Un irreverente es un atrevido. Profanador, wow, uno que profana. Blasfemia, wow. Descarado. Impío, que dejó de ser pío, dejó de ser piadoso. Y eso lo lleva lastimosamente, si sigue en ese camino, lo lleva a la apostasía. Entonces, mire, un irreverente. Los significados o los sinónimos: falta de respeto, un atrevido, un profanador, un blasfemio, un descarado, un impío. Ese es un irreverente. Y esa fue la actitud de Uza. Cuando los carros estaban llevando, los bueyes estaban llevando dice que era un carro nuevo, 0 kilómetros. Y ahí estaba el arca del pacto. Y cuando hubo un tropezón de los bueyes, un bache seguramente por ahí. Usted sabe cómo son las alcaldías, cómo tienen las calles, ¿verdad? Lleno de baches, hermano. Ahí. Y ¡pum! Y hubo un amague de inclinación de caerse. Y Uza alzó la mano. Eso, cualquiera que lo lee, pero ¿cómo? ¿Qué Dios más sanguinario? Más bien le ha hecho un favor. Ese Dios se estaba cayendo. No es así. Usa, qué buen tipo, tiene pilas sus reacciones, pero miren, no, hermano. Enseguida vamos a ver cómo es la cosa. Entonces, ahora, la falta de temor, la temeridad, como les decía, es un sinónimo, son parecidos. Dice vivir sin reverencia. Vivir sin reverencia. La reverencia es buenos días, paz. Y ante el Señor de rodillas, hermano. Ahí. Entonces también significa sin respeto, ignorando sus mandamientos. Le estoy leyendo una mezcla entre el diccionario bíblico y el diccionario común. Es ignorando sus mandamientos y su santidad.
O sea, el que no tiene temor ignora los mandamientos del Señor y su santidad. O sea, es pecar y despreocuparse de las consecuencias. Va a pecar, pecar, pecar y se despreocupa de lo que va a venir. Usted sabe que todo accionar tiene una reacción, lastimosamente. Y a veces a algunos no les gusta. Hacen lo que les da la gana y luego vienen las consecuencias y están llorando. O se hacen los desentendidos o no quieren asumir. No, a veces duele, hermano. Hay mucha gente que deja de estudiar, lo sacan de la casa, gastan un montón, se meten en problemas por algún accionar incorrecto. ¿Por qué? Porque trae consecuencias. Aquí vemos a un Usa que esa actitud trajo consecuencias. Y vamos a ver, en base a esto, algunos ejemplos sobre la irreverencia o la falta de temor que los hijos pueden tener, los hijos de Dios que pueden dar. Los de afuera, hermano, obvio que son irreverentes. Yo me acuerdo, habían unos chistes groseros. Me acuerdo de un compañero de colegio, era mundanísimo, y contaba sus chistes. Y era bueno para los chistes de este muchacho. Y contaba, el Señor, Jesús estaba en la cruz y sus chistes groseros del Señor Jesús en la cruz, que así que le quitan un clavo, que esto, que... Y claro, todos jóvenes inconversos, irreverentes, falta de temor. Dale otra, ¿entiende? Eso es normal allá afuera. Pero eso, hermano, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia que busca la santidad, que busca el agradarle a Dios, eso ya no está bien. Entonces, tenemos que ser sabios nosotros en la forma de pensar y de hablar y de actuar. Amén. En base a eso vamos a hablar algunos ejemplos de la irreverencia. Por ejemplo, en 2 de Samuel, en el capítulo 2, verso 15 al 17. Mire lo que dice. 2 de Samuel. Gloria a Dios. Ahí vamos a hablar un poquito sobre los hijos de Elí. ¿Recuerda a Elí? Elí era el sacerdote, el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Pero sin embargo, mire, hermano, tenía 2 hijos. Obviamente, hermanos, estos hijos eran unos sinvergüenzas. A ver, ¿por qué eran sinvergüenzas? Ya eran irreverentes. Ya, ¿por qué eran irreverentes? Ya. Es increíble. Los 2 hijos del sacerdote, hermano, ¿qué hacían? La gente, el pueblo, llevaba las ofrendas, las carnes, los vacunos, etcétera, y tenían que, era para la ofrenda para el Señor, pero ellos eran los primeros en agarrar el gancho y fue lo mejor. ¿Cuál es la mejor presa que a usted le gusta, hermanito? A ver, carnes pulpa suavita, va a decir cadera. A mí me gusta, no, las chuletas son muy ricas. Se escogían lo mejor, hermano. Punta de esa a mí, por favor. Un costillar, mire, hermano, se escogían lo mejor para ellos y se llevaban y se lo asaban. 1, 2. Las mujeres que servían, era increíble. Dice que se dormían con ellas. Las violaban, las forzaban, hermano. Irreverentes al extremo. Y todo eso hacía siendo los hijos del sumo sacerdote, sirviendo en el templo. Mire la falta de temor hacia Dios. Temerarios los 2, irreverentes al extremo. Hacían lo que querían. ¿Y sabe qué es lo que pasa con estos 2 varones? La Biblia nos muestra que su papá solo les llamó la atención una vez. Hijos, he escuchado que ustedes están ganando. Listo, ahí acabó. Pero ellos lo hacían consecutivamente. En pocas palabras, hacían lo que querían. Era una falta de respeto a Dios increíble, hermanos.
una irreverencia, falta de temor. Entonces ya su papá, ya usted sabe que Elí ya era viejito y dice la palabra que él ya perdió la visión y ya no había palabra revelada y bueno, había un montón de cosas que en contra de Elí. Y una de ellas era que no le ponía coto, punto final al accionar de sus hijos. Pero el Señor, eso, mire, dejó pasar, pero hasta por ahí. Ojo, ojo. Cuando nosotros somos irreverentes, hacemos lo que queremos, decimos lo que queremos, el Señor nos da a tiempo, nos da y nos deja por un tiempo, pero eso no es permanente. Porque lo que pasó con estos dos jóvenes, simple y llanamente, ¿qué pasó? Murieron. Llegó el día en que tuvieron una batalla con los filisteos. ¿Y qué pasó? Perdieron la batalla, murieron los dos hijos, murió el papá Elí y encima el arca, hermanos, fueron robados, quitados por los filisteos. Miren la irreverencia, lo que ocasionó. Y el papá no hacía nada, hasta el papá murió al final. Ese mismo día murieron. O sea, el accionar que tienen, en este caso la irreverencia, la falta de respeto, la temeridad, la falta de temor. Hermanos, el Señor va a aguantar hasta ahí, te va a aguantar una, dos, te va a dar tiempo para que cambies de forma de pensar y de actuar, pues reflexiones. Mira, hermano. A ellos les dio tiempo y el papá solo les llamó la atención una vez, pero hubo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Murieron. Y dice la Biblia, alma que pecare, esa morirá. Ahora, no le estoy diciendo que si usted sigue así, mañana va a aparecer muerto. No, lo que le estoy diciendo es que hay una muerte espiritual. Posiblemente siga viviendo, pero hay mucha gente que era pío, que era cristiano, que era hijo de Dios, que era consagrado, que incluso predicaba, hermano, en un púlpito, evangelizaba y todo lo demás, pero fue tan irreverente, hermano, su vida, o dejó pasar todo en su familia, él mismo al final están afuera, quedaron afuera. Yo conozco gente así. Y hay una muerte espiritual. Se dejaron del Señor, hermanos. Y eso no está bien. No está bien. Por eso dice el Señor, ¿verdad? A los Gálatas, ya la semana pasada habíamos visto, Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu y terminan en la carne, pura carne, carnalidad. Pura carnalidad. ¿Y qué podemos hablar de la carnalidad? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles? Borracheras, orgías, disensiones. Hermano, son 18 características negativas. Iras, contiendas, peleas, pleitos, etcétera, etcétera. Disimuladamente, hermanos, se están saliendo del huacal, se están saliendo de los límites y aparecen en el otro extremo, mal. Y hay una muerte espiritual. Aquí había una muerte literal, literal. Y a muchos no les gusta que se les llame la atención. Se les dice algo, ay no, ¿qué tiene que ver en mi vida? Que esto, que, hermano, en esta iglesia no hay amor, solo saben reñir, llamar la atención. Hermano, si se le llama la atención por algo, es por su bien. ¿O qué se le dice? Hermano, ¿cómo es posible vos? Mucho te consagras, mucho oras, no sirves para nada. Mucho diezmas, mucho alabas, mucho profetizas. ¿Acaso se le dice eso, hermano? Al contrario, deja esa vida, deja de murmurar, deja de hablar, deja de mentir, deja de robar, deja de engañar, deja de golpear. Busca al Señor, porque después hay consecuencias y no les gusta. Aquí no les dijeron nada a Elí a sus hijos, no les dijo nada. O una sola vez, una pasadita. Claro, como eran sus mimados, sus hijos de sus ojos, de la niña, hermano, sus doraditos. Así que sigan nomás. Van a profanar al templo, a los sacrificios del pueblo para Dios. No importa, tienen hambre mis hijos, están medios flaquitos, que coman nomás. Y a las mujeres, sí, pero son jóvenes, tienen que divertirse. Usted sabe las hormonas que justificando. Porque si no dicen nada, el que calla otorga. Y si no dice nada es porque está avalando o tratando de justificar una actitud de esas. Mira, hermano, qué tremendo. Ahí vemos a Ofni y Fines que lo pagaron y pagaron con su vida, tristemente. Hasta su padre. El que no tiene temor de Dios no es íntegro, mis amados.
Y estos dos no eran íntegros, para nada, para nada. Pese a que su padre era lo máximo en una autoridad espiritual. ¡Ja! Pastores, profetas, hermano, hay pastores que dejan a sus hijos. Es terrible, hermano. Hay iglesias donde he visto que sus hijos se comen media iglesia de las jovencitas. Hacen lo que quieren y no dicen nada. Pero el Señor hasta cierto lugar da hilo, como que el libre albedrío. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pero eso, hermanos, Dios, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Dios es amor, pero es fuego consumidor. No se olvide, Dios es justo y Él va a obrar en justicia. Es fuego consumidor. El pecado que se está embarrando no lo va a aguantar, no lo va a tolerar más. Lo va a cortar. Es fuego consumidor, dice la palabra. Así que no crea, Dios es amor, sí. Ay, Señor, perdóname. Ay, sí, Dios es amor. ¿Vamos a seguir con lo mismo? No nos equivoquemos. De Dios nadie se burla. Amén, hermanos. De Dios nadie se burla. Pero sigamos rápidamente. Usted sabe que la hora avanza y tenemos harto material. La muerte es el resultado y los filisteos vencieron la batalla y se agarraron el arca. Elí murió. Desastre, hermanos. Un desastre. ¿Por qué? Por la irreverencia. Nadie hacía nada. Imagínense que vengan acá, hermanos, y los jóvenes ahí, allá con su reggaetón, la otrita con su morenada, diablada, con su mini pollera, que vengan, pastores, danzaremos, y, hasta el alma se va a ver. Y el pastor aquí, ay, qué bonito, qué bien, qué buen paso. Me has hecho recuerdo a mi juventud. Irreverente el hijo, irreverente el padre. ¿Me entiende? No, y digo, no, seguí nomás. Y para la próxima le voy a traer otro más lindo. Voy a traer, hermano, no se trata de hacer lo que le da la gana. Aquí, hermano, los puntos sobre las íes. Y si hay que cortar, hay que cortar. ¿Qué se va a hacer, hermanos? Amén. Eso es por el bien de Omni y Fines. Eso es por el bien de cada uno. Si no, el Señor, hermano, va a hacer cuentas, tanto con los hijos como con el Padre hizo cuentas. Lo mismo, va a hacer cuentas con usted y va a hacer cuentas conmigo. Así que mejor nos pondremos a cuentas con el Señor. Así que deje la morenada, hermano. Mentira. Gloria a Dios. Le decía que el que no tiene temor de Dios no es íntegro, no es recto. Al contrario, es arrogante. Es arrogante, altivo, orgulloso, es vivir en pecado. Y el que vive en pecado cae fácil a la tentación. ¿Por qué arrogante? ¿Por qué altanero? Mire, uno puede decir, ¿por qué dice arrogante? Si tan humilde que se lo ve, ¿no ha visto cómo viene? Le habla suavito cuando le saluda. Y poco más y de rodillas desde las gradas entran. ¿Por qué dice que es orgulloso, arrogante? Es porque actúa bajo su propia voluntad. Cuando uno actúa bajo su propia voluntad, mire, el Señor Jesús, Él es un ejemplo, es el mejor ejemplo de la humildad, amén. Pero Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es humildad. Hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de uno, porque el arrogante, el altivo, actúa bajo su propia voluntad. Yo soy, a mí nadie me va a corregir, a mí nadie me va a decir esto, a mí el otro, yo tengo. ¿Con quién cree que está hablando? ¿Con un ignorante? ¿Con un muerto de hambre? ¿Qué le pasa? Esto, que se ubique, pastor, ubíquese por favor. El orgulloso no va a aceptar nada.
Y estos dos, aunque su padre le dijo una sola vez, le llamó la atención, pero no lo aceptaron, siguieron haciendo lo que les dio la gana. Actúa bajo su propia voluntad, dando rienda suelta a sus pasiones, a sus emociones, en este caso sexuales, a todo lo que pueda haber, a su carácter, eufórico, golpeador, gritón, mentiroso, etc. Dando rienda suelta a su carácter, a su voluntad, a su humanidad. Mire el orgullo. Y no permite que el Señor obre. Yo he nacido así y así voy a morir. Como decían los antes, ¿verdad? Bueno, al menos yo lo decía. Usted no cree, usted es difícil, usted siempre la santidad estaba, ¿no? Católico he nacido y católico voy a morir. Sí, dice usted. Llévenlo al cuartito. Es más, yo le decía a mi esposa, no, hijita, ella llegó primero al Señor. No, hija, difícil, me evangelizaba. Yo soy un hueso duro de roer. El hueso duro de haber tirado ahí llorando después, Señor, perdóname. Mire, hermano, el orgulloso no acepta que le reprendan, que le enseñen, que le instruyan, que le corrijan, no acepta. Y estos dos no aceptaban. Y de paso eran dos, y mañudos se apoyaban uno con el otro. Pero bueno, consecuencias, ya sabe, la muerte, pero sin embargo, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30. No le leí el otro porque íbamos a tardar, ¿no? Tenemos harto material. Ahí está, Hechos, ¿qué le dije? Hechos 17, 30. A ver, ahí está. Ahí está, dice la palabra. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Miren, hermano. Por tanto, habiendo pasado por alto, aquí está hablando el apóstol Pablo, los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Pasa por alto, ¿qué? La ignorancia. Pero quiere que se arrepientan. Mire qué interesante. Ahí vamos a ver un ejemplo bien frío, hermanos. El apóstol Pablo. Bueno, en ese momento era Saulo, o más antes era Saulo. Saulo era tremendo, hermano. Dice la Biblia que Saulo por donde iba asolaba, metía a la cárcel, garroteaba, permitía que los maten, los asesinen, y él estaba feliz. Claro, era un hombre que sabía la ley, pero usted dirá, ignorante. ¿Por qué ignorante si Pablo era un erudito de la ley? Recordemos que Saulo había sido formado a los pies de Gamaliel. O sea, se las sabía todas referente a la ley, al Torah y todo lo demás. ¿Ignoraba qué? ¿Qué ignoraba? ¿Cómo se puede justificar a Pablo si sabía qué ignoraba? Sí, ¿sabe qué ignoraba? Ignoraba la gracia de Cristo. Ignoraba el amor de Cristo. Ignoraba la misericordia del Padre a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ignoraba, no lo sabía, no lo tenía. Él vivía rígido en la ley. Mientras hay gente que ignore, que no sé, y lo haga mal, pues dice la Biblia que el Señor pasa por alto. Por eso, mire qué interesante, muchos se apoyan en ese texto. Dicen, y además hay otro texto cuando dice, al que más sabe, más se lo demanda. Así que yo mejor me mantengo en la ignorancia. ¿Por qué? Porque me pasan por alto. Mientras menos sé, no se me demanda. No es así. Mi pueblo cae, mi pueblo perece, mi pueblo muere, mi pueblo se vuelve apóstata por falta de conocimiento. Oseas 4:6. O sea, hay que conocer al Señor, su palabra, hay que intimar, etc. Pero mire, lo que hay gente, sobre todo cuando llega recién al Señor, no conoce, no sabe ni cómo orar, no sabe ni por dónde empiezo a leer, que muchos agarran Génesis. ¡Uy, Dios mío! No le entiendo nada. Ya. El Señor tiene misericordia. Pero sin embargo, hermanos, aquí podemos ver que el que no conoce, pues como a Pablo,
como cuando se convirtió, recibió recién al Señor, él era Saulo y no conocía, le decía, la gracia, el amor, la misericordia de Cristo. Y hermano, y hacía lo que hacía. Pero cuando tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo, y el Señor se le presentó cuando él iba camino a Damasco, y sus ojos se llenaron de escamas, y se cayó al piso, lo tiró al piso, ahí sí. Y le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Mire, hermano, a partir de ahí tuvo una revelación y su vida ya fue diferente. Entonces, a partir de ahí ya él empezaba a enseñar. A partir de ahí él empezaba ya a evangelizar. Ya no podía decir, soy ignorante, todo lo que hago ahora me pasa por alto. No, lo que hizo antes sí se lo pasó por alto. Pero a partir de ahí no. Por eso, hermano, usted y yo, desde que hemos nacido de nuevo, hemos recibido al Señor, tenemos la obligación de escudriñar las Escrituras. Tenemos la obligación moral de ir, leer, escuchar prédicas, leer la Biblia, alabanzas. Es conocer más, es orar, es intimar con Dios cada día más. Amén. Hermano, y eso nos va a ayudar. Pero no, hermano, no nos preocupamos, no, la Biblia no ojeamos ni en broma, seguimos escuchando musiquita de antes, es que cuando era joven, es que bonito era, que no sé, ya hermano, ahí lo fregó. Nosotros tenemos la obligación de que tiene que haber un cambio en nosotros. Nosotros tenemos que accionar ese cambio. Olvídese que el Señor, mire, el Señor entró a su vida, un perfecto caballero, sí, ok. No le costó nada a usted la salvación, a nadie. Pero de ahí para adelante sí tiene un costo. El esfuérzate y sé valiente. El buscar del Señor, el dejar de dormir, el ser atalayas, el ser atentos, el escudriñar. Hay un costo. El escudriñar, el creerle. Hermanos, entonces depende de nosotros de ahí para adelante que verdaderamente haya un cambio. A partir de ahí el Señor, no somos robots. No es que nos va a cambiar el chip, nos va a sacar la batería, una más potente, un chip mejorado y automático. Nosotros, tú, santo, santificado, consagrado. No. Nosotros tenemos que consagrarnos, buscar a Dios, apartarnos del mal, del pecado. Amén. Nosotros no somos robots. El Señor, ya le digo, nos dio libre albedrío. Así que el ser irreverente, eso nos pasaba por alto antes. Hacíamos chistes, groseríamos, maltratábamos a la pareja, a los hijos, robábamos, engañábamos, etcétera. Sí, eso era antes, pero hoy no. La irreverencia, hermano, lastimosamente tiene que ser, bueno, no digo lastimosamente, más al contrario, tiene que ser forzosamente, tiene que ser despejado, retirado de nuestra vida. Amén. Mira, hermano, gloria a Dios. Híjole. Miren ahí todos, miren. Es que ahí se distraen, hermano, nosotros distraigamos todos de una vez. Es que todos se distraen. Bueno, sigamos. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Mire, dice el apóstol Pablo, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, gloria a Dios, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Sí, hermano, era tremendo él, de fiel no era nada. Bueno, fiel pero muy equivocado. Poniéndome en el ministerio. Lo hizo apóstol, en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo. ¿Qué era Pablo, hermanos? Él está hablando, Él dice, yo era blasfemo. ¿Y qué significa irreverente? Dijimos al principio, significa falta de respeto, atrevido, profanador, blasfemo, descarado. Y él dice, siendo yo haber sido blasfemo, perseguidor, perseguía a la iglesia de Cristo, y agresor, agresivo, hermano, entraba a las casas a patadas, no, terrible era. Sin embargo, eso es lo que era él. Y recordemos el texto anterior, que la ignorancia el Señor le pasó por alto. Pero ya después ya no. Dice por eso dice, sin embargo, se me mostró misericordia. Él no conocía la misericordia. Ignoraba la misericordia. Misericordia significa amor a la miseria, el amor de Dios.
Ignoraba la gracia. Gracia significa favor de Dios, favor inmerecido. No tenía. El amor de Dios no lo tenía. Mire, entonces dice, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia. En mi incredulidad no tenía fe, no le creía. Él solo a lo antiguo, solo Jehová de los ejércitos. Cristo, este es un tal por cual agárrenlo, mátenlo. A los que le siguen los cristianos a la cárcel, mátenlos. No tenía fe, no creía. No se le había revelado hasta que se le reveló. Mire, el apóstol Pablo lo dice bien claro. Él era irreverente. Él era blasfemo. Él mismo lo dice. Eso es antes, pero de ahí para adelante, hermano, ya no. Y eso es un ejemplo para nosotros. Eso tal vez éramos antes, sí, con seguridad. Unos más que otros, sí. Pero desde que se manifestó el amor de Dios a través de Jesucristo en nosotros, de que la gracia nos halló, porque por gracia sois salvos, dice la palabra. Entonces, desde que se manifestó el amor del Señor a través de la cruz, a través de Cristo, hermano, ya no podemos decir a partir de ahí, sí, me va a perdonar, soy blasfemo, pero el amor de Dios es grande. Soy irreverente, soy golpeador, ladrón, esto, el otro, mujeres por aquí, borracheras. El Señor me va a perdonar porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Dios es amor, hasta se lo cantan, ¿verdad? Dios es amor, la Biblia. Bueno, hermano, pero ya le dije, Dios es justo, no es injusto. Amén. Entonces, 1:12, sigue la palabra. Dice el verso 14, pero la gracia, mire qué interesante, habla de misericordia, habla del amor de Dios, habla de la gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, dice, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Amor, gracia, misericordia se le presentó. Él ignoraba eso, pero usted no ignora, hermano. Usted es salvo, usted tiene la gracia de Dios, tiene la misericordia de Dios, tiene el amor de Dios a través de la sangre de Cristo, hermano. Usted está rociado con la sangre de Cristo. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. No puede decir, no sabía, no sé, no hay pretextos. Dios pasa por alto la ignorancia, pero no la necedad. Porque seguir en ese camino, en ese tren, actuando como actuábamos antes o como actúan los de afuera, eso es ser necio. Dios pasa por alto la ignorancia, pero no que sigamos en lo mismo. Ya le dije, Dios es justo, justo, justo. Amén, mis amados. ¿Qué tiene que ver? Usted dirá, pero pastor, se está rayando. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver? Ha empezado leyendo a Usa. ¿Y qué tiene que ver Usa con Pablo? Pero bueno, a ver, veamos. Aquí hay unos avisos que vamos a verlo ahorita. ¿Qué tiene que ver Pablo con Usa? Simple. Usa era levita. En las épocas, lo que pasó eso, cuando llevaban el arca, era en las épocas de David. Llevaba con 2 bueyes, un carro nuevo y puso la mano y Usa cayó muerto y irreverente y temor de Dios y todo lo que hemos hablado al principio. Usa era levita. Y era levita, y si era levita, era un sacerdote, era un servidor en el templo. Hermano, los levitas tenían que saber sí o sí toda la ley, todo lo que el Señor había escrito. Y es como, ¿qué le puedo decir? Es como si algo básico, a ver, no sé, una profesión. Es como un cirujano, digamos. Bisturí, ya un cirujano tiene lo básico, agarrar el bisturí, tiene que saber cuántos planos para hacer esto. Imagínense, hermano, había accidentes tremendos. Al hacer cesárea, saben meter hasta al niño, saben meterle.
Y no es broma, hermanos, desangrados, muertos. El cirujano tiene que saber cuántos milímetros tiene que entrar, cuántos planos hay, epidermis, dermis, tejido adiposo, músculo, tejido adiposo, subcutáneo, etc. Tiene que saber, el saber suturar, cosas básicas, tiene que saber. Lógico, y de eso va a vivir y va a hacer eso toda su vida. No puede ignorar. Soy cirujano, especialista, ginecólogo, obstetra, y no sabe hacer una pequeña incisión. Ay, hermano, por favor. Y lo mismo, levita, sacerdote de la tribu de Leví, hermano, eran los únicos que no tenían territorio, pero sí tenían que estar al servicio de Dios, del arca, del templo. Tenían que dominar todo el manejo del templo. Solo ellos sabían cómo tenían que ser trasladado el arca, hermanos. Y el arca, ¿cómo tenía que ser trasladado? Tenía que ser trasladado, hermano, con unas barras de madera, acacia, no es cualquier madera, forrados en oro. El arca era prohibido tocar, prohibido. Es más, era prohibido mirar. Dice que cuando el campamento tenía que avanzar y desarmaban, hermanos, dice que con las telas que había, porque había diferentes tipos de telas, con 2, 3 telas, tapaban el arca, porque la gloria del arca los mataba. Y tenían que tapar el arca y solo los barrotes, y así llevaban, dice. Ellos sabían todo. Era a hombro, no era en bueyes, no era en carros nuevos, no era con sus manos. Aquí, no. No era con su humanidad. Yo pienso y yo creo, debería ser, no, aquí no. Aquí el Señor ha dado instrucciones y se las cumple, señores. Y ese error cometió, esa irreverencia, el haber tocado lo sagrado, le costó la vida a Usa, lastimosamente. Nosotros hoy por hoy nosotros somos el arca. Porque nosotros, mire, en ese arca estaba ¿qué? Estaba, hermano, la gloria, la Shekinah de Dios. Amén. Mire, hermano. Ahora nosotros somos el arca. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. De la gloria de Dios somos templo. Ahora, los levitas tenían que saber cómo conducir, cómo llevar el arca. Usted tiene ahora recordemos, como levita le puedo decir, gloria a Dios, como hoy el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, y como sacerdote tiene que saber cómo llevar su arca. Usted lleva la gloria de Dios. Aunque 2 o 3 amenes nomás no lo cree, pero le voy a dar la oportunidad. Usted lleva la gloria de Dios dentro de sí. Hermano, aunque sea por fe, diga amén, Señor, te creo. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces usted tiene que saber llevar su arca. ¿Cómo lo lleva? Con las instrucciones que el Señor le da. ¿Y cómo es? Ama al Señor tu Dios con tu. Ama a tu prójimo como te. Ama a tu esposa. Sujétate a tu marido. Obedece a tus padres. Séte honrado. Ahí están las instrucciones del Señor. Este templo, ¿cómo tiene que dirigirlo usted? Métale carnavales, métale duro al que no importa. O como es cuando el Señor muere, luego está 3 días, resucita. ¿Y qué dicen los de la iglesia grandota? Ha muerto, no ve 3 días, no ve nada, el Señor está abajo, hay tiempo a ir a pecar. No ve nada, está muerto. A los 3 días resucita, recién ve los pecados. No, mentira del diablo, hermanos. No es así. Carnaval, carnaval. No, pero ¿qué es, pastor? Espumita nomás, es espumita. ¿Qué es un globito, unos cuantos globitos? ¿Qué es pues acá es borrachera, 2 frías? No pasa nada. Una no es ninguna, 2 son compañía y a 3 multitud. No, pues hermano. Olvídese, hermano, olvídese. La consagración tiene que ser una realidad en nosotros. Como usted como sacerdote, como levita, figura o sombra, usted tiene que saber llevar su templo.
en santidad, agradándole a Dios, porque lo que Usa hizo, hermano, no le agradó a Dios. Puso la mano para que no se caiga, pero sin embargo él cayó, hermanos, y no el arca, y murió, porque no era la forma correcta. Se equivocaron. Ahora usted dirá, pero no es culpa de Usa. ¿Cómo que no? Él debería saber, si era sacerdote, si era levita, debería saber, hermano. Un carpintero, ¿con qué va a hacer un mueble? ¿Con piedras va a ir? No, pues hermano, tiene que ir con escofinas, tiene que ir con lijitas. ¿Con qué va a ir, hermano? Dígame, un carpintero a hacer una mesa a pedradas. No, tiene que saber, es lo mismo. Usted lo que hace, usted sabe lo que hace. El levita sabía. Ahora, usted tiene que saber manejar su arca, tiene que saber la palabra. No es nomás, mientras menos sé, menos tengo oportunidad de que me juzguen. No, no. Tiene que tener una intimidad con el Señor, tanto en la palabra, saber qué dice la palabra para poder conducir su vida y tener una intimidad con Dios en el Espíritu, que el Espíritu le guíe. Esa palabra que es revelada, que el Señor le da a su corazón, hermano, usted tiene que aplicarla, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, tiene que discernir quién le habla, quién le guía, hermanos. Pero si no, vamos a estar como Usa. Usa como levita debería haberse opuesto. Rey, mire, ni el rey sabía, ya todavía el rey se lo acepto. Era de la tribu de Judá. Pero luego se fue a interiorizar. ¿Qué ha pasado? No puede ser. Se interiorizó. La forma de trasladar el arca había sido de otra forma. No, abrazo a hombro, nada de esto, nada del otro. Hermano, ya cambió. Esa es otra historia. Después lo llevaron de la forma correcta. David se equivocó, pero David, Usa sabía, y él pagó los platos rotos. Él sabía. ¿Por qué? Porque tuvo una actitud irreverente. Bueno, toda actitud irreverente ante Dios se paga. Todo pensamiento, todo hablar, todo accionar que sea sin temor a Dios, siendo irreverente, se paga. Por si acaso le digo, no voy a decir, no, con uno, Señor, perdóname, con uno me arrepiento. Sí, ya está bien, el Señor le perdona, se ha arrepentido, gloria a Dios. Pero eso es una factura, ya con firma, con costo. Alguien tiene que pagarla. Eso, se paga. Y a muchos no les gusta, pero bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo vamos a llevar nuestra vida nosotros? Hubo una equivocación. Llevaron al estilo, los filisteos llevaban a sus dioses, pues, en carrozas, en caballos, en bueyes. Y David hizo lo mismo, copió carroza nueva, bueyes, llevar el arca. Hermano, copia del mundo, los filisteos. A veces nosotros copiamos del mundo. ¿Cómo, hermano? Nosotros tenemos que ser, nuestra forma de conducir nuestra vida tiene que ser singular, única. Dos como usted no hay. Usted tiene que ser único para el Señor. Amén. Mire, hermano, no puede copiar del mundo. Mire lo que dice en el libro de Romanos 12:2. A ver, vamos a ver. Romanos. Ahí está. Y no os adaptéis, mire, otras versiones dicen, y no os conforméis o no os amoldéis. Imagínense un molde, hermano. Usted pone la masa, plum, y sale igualito, toditos, ositos, gorditos, pachonchitos, igualito sale. Molde del mundo. Los filisteos hacen eso, los judíos también. Los mundanos hacen eso, los cristianos también. Molde del mundo. No, pero está ganando plata. Sí, pero es carnaval. Sí, pero tengo necesidad. Sí, pero estás vendiendo cerveza. Sí, pero, hermano, mire. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Transformar. Mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad. Tienes
tienes que saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Verificar. No eres una hoja al aire, eres hijo de Dios, hija de Dios. Tienes que saber la voluntad de Dios. El Señor Jesús sabía cuál era la voluntad, ir a la cruz. La voluntad del Padre era ir a la cruz, y Él fue. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Cada día muero yo. Tenemos que crucificar nuestras pasiones, nuestra carne, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No nos metamos en el molde del mundo. No llevemos nuestra arca como lo llevan ellos. No, es que él sabe, pues tiene experiencia. Es que él es pues psicólogo. No, es que él es pues igualito. A su mujer, ¿cómo le obedece? Mira, ¿cómo? No. Y dije, ese es su prototipo, ese es su molde de ellos. No, el tuyo es diferente. Tiene que haber un cambio, una transformación. Deja que el Señor te moldee a ti, porque eres barro en las manos del alfarero. No eres barro en las manos del mundo y un molde que tiene el mundo. No. Pero sigamos. Dios mío, ya me están. Usa. Mire qué significa usa. Usa significa mi fuerza. Escuche bien. Mi poder. Y Usa dijo, es mi fuerza, es mi poder. Muchos dirán, es mi habilidad, es mi inteligencia, es mi conocimiento, es mi capacidad, es mi viveza. Es mío, gracias a mí. Olvídese, hermano. Sin Usa, más adelante se llevó el arca, pero correctamente. Y muchas veces sin nosotros la cosa sigue avanzando. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso. Y no es mi fuerza, mi poder. Gracias a mis diezmos pues tienen eso. ¿No has visto sus llantas nuevas del carro del pastor? Hermano, no es mi fuerza, no es tu fuerza, no es tu poder. Y ahí estaba Usa, equivocado, sí. Otro ejemplo, irreversible rápidamente, de irreverentes, mire. Jonás, tenemos unos minutos. Jonás, se enojó fuerte Jonás y le dijo al Señor, ve a Nínive. Jonás se enojó feo. ¿Por qué? Porque esos sinvergüenzas, tragadebaldes, gastagobiernos van a ser salvos. ¿Acaso son un pueblo? Ve a Nínive a predicar la salvación. Ve. No, yo me voy al otro lado. Y se enojó, dice la Biblia, se enojó fuerte Jonás, hermano. De carácter de profeta, los profetas por sí que ya son de carácter, pero este se enojó y se fue al otro lado. Irreverente. ¿Por qué? Porque se enojó fuerte y fue desobediente. La desobediencia es no tener temor de Dios. La desobediencia. Porque muchos hablan, es que hay que tener temor de Dios. El temor, se llena la boca con, ¿y qué es temor de Dios? ¿Qué es temor de Dios? Mire, dice Proverbios, rápidamente. ¿Alguien recuerda dónde está eso, hermanos? ¿Alguien me sopla? Bien. Proverbios 1:7. El temor del Señor, o el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. O sea, ¿quieres ser sabio? Ten temor de Dios. No seas irreverente. Que no haya falta de respeto en ti. Que no hay que ser atrevidos, profanadores, descarados, etc. Estamos hablando de una relación vertical con el Señor. Enseguida vamos a ver una horizontal si el tiempo nos alcanza. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¡Wow! Los necios. Y sabemos qué significa necio. Lo que dice el diccionario: tonto, idiota, imbécil, cretino, tarado. Solo estoy hablando de lo que dice el diccionario. Hermano, Jonás hizo lo que quiso, desobediente, fue irreverente. Y hablo de un profeta. Hablo de un profeta, hermanos. Otro, Nabat y Abiú, hijos del primer sumo sacerdote Aarón.
fuego extraño, irreverencia. Borrachos iban, hermano, a ministrar al templo, irreverentes, falta de temor. Es que siempre, nada más, bien, hermanito, ven. ¿Hasta qué hora estaba pasando? Con la fulanita hasta, yo me he ido más temprano porque mi mujer venía a buscar. Y al día siguiente van y el fuego y sirviendo. ¿Cómo, hermano? No puede ser. El servicio a Dios tiene que ser sobrio. Y no le estoy hablando de una bebida alcohólica. Tiene que ser sobrio espiritualmente. Con temor a Dios hay que acercarse. Y todo lo que usted haga, hermano, donde esté allá en cafetería, esté con mujer, esté allá abajo con niños, donde haga lo que haga, de un panfleto, con temor de Dios irreverente. Miren, aquí vemos a Nabal, y eran hijos de Aarón. No eran cualquier cosa, hermano. Igualito, la consecuencia: cayó fuego del cielo, los mató. Todo tiene su consecuencia. No es nomás hacer lo que le da la gana a uno. Rápidamente, Sansón, Sansón coqueteaba con el pecado, hermanos. Una y otra vez, lujuria, sexo, un matrimonio, otro aquí, una filistea, otra filistea. Al final, usted conoce la historia de Sansón, hay mucho. Solo menciono porque ya estamos sobre la hora. Saúl, otro ejemplo, otro profano. Fue a hacer holocausto, sacrificio donde no le correspondía. Tenía que venir el profeta Samuel a hacer eso, pero él dice: el pueblo me decía, ¿hasta cuándo? Que la hora avanza, que ya empecemos. Y yo le hice caso al pueblo y no te esperé. Y hizo lo que no debía, profanó, irreverente, aparte de desobediente y de todo lo demás. Hay mucho que hablar de Saúl, solo menciono. ¿Y sabe qué es lo tremendo de Saúl, hermano? De este irreverente, de este que no tenía temor de Dios. ¿Sabe qué es lo peor? Que no solo cayó él y murió, por ejemplo, como los hijos de Nabat y Abiú o Sansón, ellos solitos. Lo que pasó con este Saúl, arrastró a toda su familia. Murieron todos, se les quitaron el reino. Solo uno se salvó, y de paso lisiado, Mefiboset, su esposa, sus amantes, sus hijos, sus yernas, todos murieron, hermano. Qué tremendo, hermanos. Arrastró a su familia. O sea, la irreverencia de uno, creyendo ser lo que no somos, puede arrastrar. Esa es una causa y efecto a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Seamos cuidadosos de verdad. Esa es una, y podemos seguir hablando y ejemplos de la irreverencia hacia Dios, una irreverencia vertical, una falta de temor hacia Dios vertical. Pero hablemos rápidamente, tenemos unos minutos, sobre la irreverencia horizontal, de hombre a hombre, de ser humano. Mire, ¿por qué? Hay arrogancia, nuevamente esa palabra, altivez. ¿Por qué tendría que haber irreverencia? Orgulloso, altivo, arrogante, dijimos. Hay menosprecio, hay superioridad. A todos se mira desde aquí arriba. Tú no tienes dinero, no tienes donde caer muerto, pero eres hermano, Dios te va a proveer, no te preocupes. Tú no has pisado ni bachillerato, ni mucho más la universidad. Eres medio bruto, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Complejo de superioridad. Tú desde aquí arriba, se les mira, se les habla. No tienes dinero, no tienes casa, no tienes esto. Hermano, eso es una irreverencia horizontal entre hermanos. Dios no hace, mire, hermano, Dios no discrimina. El Señor no se fija, y se lo dijo y le enseñó, le dio una lección. ¿A quién? A Samuel el profeta. Samuel estaba ya por ungir al hijo mayor, pero sin embargo
no era ni el mayor, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, era el octavo, era David. Y el Señor le dice: no es él, yo no miro lo de afuera, yo miro el corazón. Así que si alguna vez has menospreciado o has visto desde arriba, son tiempos de que cambiemos. Y si te han menospreciado, te han mirado desde arriba, ¿qué te importa? Que el hombre te deseche. Nos han desechado muchas veces, hasta ministerialmente me han desechado a mis hermanos. Pero lo que sí me tiene que interesar es que el Rey de Reyes nunca me ha desechado, nunca te ha desechado a ti. Siempre estás en sus manos, en su pensamiento, en su mirada estás tú. Eso es lo que pasó con David. Pero mire, le decía, vamos a ver tres puntos rapidito. 3 irreverencias: menosprecio, burla y el total irreverente. Primero, menosprecio. Miriam y Aarón. ¿Recuerda usted? Miriam, no vamos a leer, solo le voy a dar, usted ya conoce. Hablaron contra quién? Contra Moisés. ¿A causa de quién? Esa estaba más dura. De su mujer, de Moisés. Era la Cushita. No la cosita, no, la Cushita. Y Cushita significa oscuro. O sea, era morena. Era morena. ¡Ay! Esta negra ha venido a ser parte de la familia. Lo han menospreciado, hermano. Hablaron en contra del líder por causa de la Cushita, la mujer Cushita. Pecado. Así le agarró lepra a Miriam. Y estaba a punto el Señor de fulminarlos a Aarón y a Miriam. Tuvo que interceder ¿quién? El afectado, el mismo Moisés. Señor, por favor, es mi hermana, es boquifloja, es lengua larga, pero por favor, es buena gente, es mi hermana. Hermano, ya sácalo 7 días afuera. Tuvo que sacar los 7 días del campamento para que la lepra se vaya. Paró el campamento, no avanzó. La iglesia, la obra no avanza. ¿Por qué? Porque hay irreverencia. No solamente como pasó con Saúl, afectó a toda su familia. Aquí afectó a todo el campamento, a toda la congregación. No seamos irreverentes, hermano. Eso es un menosprecio. Y ahí está, si usted apunta, Números 12:1. Vamos, otro. La consecuencia, lepra. Segundo, burla. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 23 y 24. Ahí está el profeta Eliseo. Y había 42 muchachos. Y le dicen: ¡ay! Miren ese calvo. Pelón, autopista de moscas. Se hicieron la burla. Léanlo, les he dado. ¿Por qué? Eliseo era calvo. Y le han de decir muchas cosas más, hermano. Vos en vez de afeitarte aquí, te afeitas desde aquí. ¿Qué le dirá, hermano? Y dice la palabra burla. ¿Y qué pasó? Salieron unos osos. Los mató, los hizo pedazos a los 42 muchachos. Nada queda así, hermanos. Murieron. La irreverencia horizontal entre nosotros. Tenemos, por eso, ¿qué significa? Le dije, irreverente, falta de respeto. Oye, gordo, ven. Mire, una vez un apodo me causó una gracia. Usted conoce la Warjata, ¿no ve? No, pues ya. La cosa es que estábamos en la calle lejos. Ay, a una cuadra creo le grita: ¡ay, Warjata, ven! ¡Warjata, ven! Y yo, cuando el otro viene: ¿cómo estás? Bien feliz, Warjata. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres vos? Yo soy el Warjata. La Warjata es un plato de, si no más me equivoco, de hocico de chancho, ¿no ve?
cabeza de chancho. Oye, cabeza de chancho, ven. Hocico de chancho. No, pues que no puede ser, hermano. La burla. El respeto tiene que haber. Dile a ese flaco muerto de hambre de una vez que. Dile a este, hermano. Una vez yo le voy a contar mi experiencia. Fui donde mi mamá a visitarle un día, hace años. Yo vivía en ese barrio y la cosa es que me encuentro con una señora ya mayorcita, de mi mamá más o menos. Y me la acerco, estaba en el carro, creo, no me acuerdo bien, pero... Y le digo, ¿cómo está, señora? Hola, me dice, ¿cómo? ¿Y qué es del...? Yo preguntando por su hijo. Es que no era con mala intención, se me ha ido su nombre. Él se llama Edwin. Es mi amigo desde muchacho. Oye, ¿y cómo es que es del, cómo está él? No salía, pero tenía un nombre, una chapa así, ¿no? Le decíamos el Pato Lucas. Y le digo, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo está su hijo? Ay, por no quedar mal, el Pato Lucas, ¿cómo está? ¿Usted qué cree como mamá? Como mamá, me conocía de este muchacho y me dice, ¿cómo que Pato? No, pues hermano, me ha reñido. Tiene su nombre, se llama Edwin. ¿Qué es de Pato? Perdón. Pero fue sin que, no era por ofenderlo, no me acordaba, es mi cuate. Mire, ¿qué es del, oye, Pato Lucas? Le estamos diciendo loco, animal. ¿Entiende? Respeto, burla. Vemos a Eliseo, el calvo, el calvo. Y tal vez de ahí viene el apellido Calvo, pero no sé, pero eso es lo que pasó. Y murieron. Hubo consecuencias. Otro, una total irreverencia, hermanos. Ya para terminar, ya estamos ahora, les debo un minuto. Aquí estaríamos hablando la última parte de David y su hijo. ¿Quién fue el irreverente, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Ah? Absalón. Ese fue total. Y mire, ese sí se lleva la flor. ¿Por qué? Le quitó el reino a su padre. Su hijo se durmió con sus concubinas. Sexual, violencia. Lo persiguió para matarlo. A su padre. Hermano, hay hijos que golpean a sus padres, yo he visto. Hay hijos que les hacen firmar, les quitan el terrenito, la casa, les meten en asilos. Una irreverencia horizontal, no hay respeto, no hay temor de Dios. Hay hijos, hermano, que les mienten, los maltratan, los matan de hambre. Total irreverencia. Así fue Absalón. Ahora, otra cosita. El Señor le dio rienda suelta hasta por ahí. Dejó que le quite el reino. David tuvo que escapar, cruzó el río. Por un tiempito violó a sus mujeres, a sus concubinas, se robó todo. Ya, ok. Pero miren, hermano, solo hasta cierto lugar, porque después, repito, de Dios nadie se burla. David retomó el reino. ¿Cómo acabó el irreverente de su hijo? Lo mataron, colgado, como era oso, colgado en las ramas del árbol, y alguien vino allá, esos 20 pesos, anticuchos, ahí colgado, como los mexicanos han jugado, ¿no? En el cumpleaños. Mira, hermano, murió triste el príncipe, y probablemente era el primer, iba a ser rey, tenía carácter, era animoso, pilas, caía bien a todos. Por ambición, irreverente, le costó caro la vida. A los papás, reverencia, porque honra a tu padre y a tu madre
para que te vaya bien y vivas largos años. ¿Por qué le va mal? No sabe honrar. ¿Y por qué tan joven ha muerto? Más chango que nosotros. Mis amados, la irreverencia vertical, mucho cuidado. Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y la reverencia horizontal, respeto, consideración, nada de menosprecio, desprecio, arrogancia, etc. Porque eso no le agrada a Dios. Amén. Póngase de pie, hermano. Yo sé que ya el hambre, el olorcito a ese pollito está bueno, pero bueno, ya. Póngase de pie, incline su cabecita, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Mire, para terminar, hemos leído Proverbios 1:7, donde dice que el principio de la sabiduría es temor a Jehová. Se refiere a la actitud. Escuche bien, el temor a Dios o el temor de Dios es la actitud del resultado del verdadero conocimiento a Dios. O sea, todo lo que tú hagas es un resultado si verdaderamente conoces a Dios. Conoces en palabra, o conoces en su palabra, o conoces en la intimidad con el Espíritu, la unción, te llenas. Y en base a eso tienes un resultado en tus actitudes. Ese es el temor a Dios. No significa tener miedo, un Dios malo, malvado, vengador. No, es caminar en rectitud. El temor a Dios es caminar en rectitud. Es apartarse del mal, apartarse del pecado, mis amados. Ser reverente es apartarse del pecado. El sabio busca la guía del Espíritu Santo. Sea sabio, pida sabiduría y el Espíritu Santo le va a guiar. El que teme a Dios recibe humildemente la palabra, sus bendiciones, pero también las amonestaciones y las disciplinas igual las recibe. El que tiene temor a Dios igual las recibe. Padre, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta tarde venimos delante de ti con ese temor santo hacia tu persona, siendo reverentes, Señor. A ti sea la gloria, la honra, Señor, por siempre. Perdónanos, Señor. Incluso perdónanos antes de ser creyentes, Señor. Hemos sido muy irreverentes. Esas bromitas cristianas que aquí, irreverentes en la familia. Oh, Señor, pero también nos hemos portado irreverentes y ateniéndote a ti. Hemos sido atrevidos, descarados, irrespetuosos, queriendo hacer nuestra voluntad. Oh Dios, lastimando, ofendiendo, queriendo tener la razón. A veces hemos sido tan torpes. Perdóname, Señor. Yo reconozco, Señor, todas esas fallas, esos errores. En el nombre de Cristo Jesús te doy la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor, porque solo tú eres merecedor. A nadie más se la doy. A veces me he puesto en el molde del mundo y he actuado como ellos. Perdóname, Señor. A veces me he burlado como lo hicieron con Eliseo. Oh Dios, limpia nuestra boca, Señor. Limpia mi lengua. Limpia mis pensamientos, Señor. Limpia mis manos. Te lo ruego. Gracias, papá. En
Bendito Dios. Te alabo, Señor, te bendigo. Mi vida entera, Señor, es una reverencia hacia ti, hacia tu nombre. Gracias, Cristo. Aleluya.